año 2020. Desencadenado por primera vez cuadros ansiosos. No quiero sentirme una carga para mi esposa y mis hijos y me da miedo de contagiarme. Tenía la ansiedad, la necesidad de todo el tiempo estarme limpiando las manos, lavándome. La rutina de miedo, ¿no? Ha tenido que estar encerrado, ¿no? Aislado, porque como el paramedicado estaba bien, pero con el fallecimiento de mi mamá, entonces está perdido ahorita. Sumiendo a nuestra población en la incertidumbre y el miedo, por las constantes cifras de infectados y fallecidos que aparecían en noticieros en todo momento, y sobre todo, por lo que depararía el futuro tras un confinamiento obligatorio. Tras una mirada en nuestro alrededor, puede observarse que la cotidianidad a la que estábamos acostumbrados es otra. Los meses de confinamiento han pasado y poco a poco tiendas, restaurantes, cines y centros de recreación y entretenimiento se abren nuevamente al público bajo medidas de bioseguridad. No obstante, la normalidad de la sociedad está lejos de volver. Las secuelas que viene dejando la pandemia se refleja con la caída de la economía del país y del mundo. Sin embargo, la secuela más importante ha pasado desapercibida hasta que nos enfrentamos a noticias de discriminación a médicos, enfermeras, personas infectadas de COVID-19, el desempleo, abarrotamiento en hospitales, desinformación e ignorancia en redes sociales y finalmente observamos en noticieros el suicidio de una enfermera portadora del virus. Esto último nos lleva a la pregunta: ¿qué pasó por su mente cuando lo hizo? Las personas han desencadenado por primera vez cuadros ansiosos, depresivos, trastornos de estrés postraumático ligados a situaciones de internación, por ejemplo, o situaciones de duelo, ¿no? Y por otro lado, tenemos a los pacientes que tenían una antecedente de enfermedad mental que se ha visto pues reagudizada, ¿no? Han vuelto a manifestar los síntomas en forma importante. Según la publicación realizada por María García para Página 7, la salud mental es una de las grandes afectadas por la pandemia. Según estudios recientes del Instituto de Investigaciones en Ciencias del Comportamiento de la Universidad Católica Boliviana, el 16% de población presenta depresión, el 24% ansiedad, un 26% estrés y un 27% impacto psicológico. Para conciliar el sueño, insomnio, alteraciones en el apetito, puede ser en ingesta excesiva, una ansiedad por la ingesta de alimentos más, o más bien una disminución del apetito. Después, síntomas, ¿no? Afectivos, sentir tristeza, preocupación, desánimo, desesperanza. Expertos coinciden en que estos trastornos podrían prolongarse en el tiempo en personas que ya sufrían previamente alguna alteración y en aquellas que se encuentran en una situación socioeconómica vulnerable. Personal médico que ha necesitado internaciones justamente por patologías mentales. Aunque se espera un aumento en los síntomas de ansiedad durante estas circunstancias extraordinarias, existe el riesgo de que prevalezca un número clínicamente relevante de personas con ansiedad, depresión y que participen en comportamientos perjudiciales tales como suicidio y autolesiones, que con toda probabilidad incrementarán ante el contexto social y económico actual. Alberto Arce, de 58 años, lleva una década en el oficio de panadero. Tras la aparición del COVID-19 y el hacinamiento, se vio obligado a dejar su negocio. Con el tiempo, perdió a sus clientes fijos. Vive angustiado el día a día porque se ve limitado por un accidente reciente y la caída paulatina de su modo de vida. Teníamos un lugar fijo donde vendíamos todos los días pan en las mañanas y bueno, perdimos ese lugar y
Y ahora actualmente, para por lo menos cubrir un poco los gastos que tenemos de la casa y también nuestra alimentación, tuvimos que vender algunas máquinas que teníamos. En todo el país, los hospitales colapsaron con la marejada de personas que necesitaban atención urgente por los síntomas agresivos que presentaba por el COVID-19. El señor Rodolfo no tuvo más alternativa que medicarse por sí mismo tras el accidente que tuvo. Llevar un pedido de pan en nuestra moto que la compramos gracias al negocio y terminé lastimándome el pie. Fue un golpe Según señala Virgilio Prieto, director de epidemiología del Ministerio de Salud, las personas más propensas a contraer el COVID-19 son las amas de casa, que tienen que salir a los mercados y abastecerse con suministros para su familia. Los comerciantes, en cambio, están más expuestos porque su jornada empieza en la madrugada y termina a altas horas de la noche, estando más expuestos y propensos a contagiarse por la cantidad de personas con las que conviven. Esto es mi única forma de subsistir. No quiero sentirme una carga para mi esposa y mis hijos. Estoy haciendo lo que puedo. Estoy tratando de recuperarme, pero ahí también gastamos dinero en los medicamentos. Las consecuencias que trajo esta crisis mundial van haciendo mella en la moral de las personas. La angustia, la ansiedad y la hiperconexión más el consumo de noticias pesimistas pueden tener consecuencias irreversibles tales que llegan a quebrar a una persona, así como el caso de Rodolfo. Y me da miedo de contagiarme. Yo ya soy una persona mayor y no quiero preocupar a mi esposa y a mis hijos. Juana, una joven de 17 años con una enfermedad hereditaria. Desde hace 3 años sufre de episodios epilépticos. Vive con su madre y su abuelo. Su único sustento económico es su tienda de vacío. Tras la pandemia del COVID-19, Juana se vio enfrentada por el confinamiento y la nueva modalidad de educación virtual. La adolescente no pudo contrarrestar el confinamiento. La incertidumbre del nuevo virus, la información de los medios de comunicación y las redes sociales la llevó a un estado de psicosis y episodios epilépticos en 2 ocasiones. La pandemia me trajo miedo, ansiedad, estrés, inclusive problemas emocionales. Me cambiaba el estado de ánimo por el hecho de estar encerrada. La joven comentó que por suerte nadie de su familia contrajo el COVID-19, pero el riesgo y el miedo es latente por sus familiares, que son personas con enfermedades de base, pues su madre sufre de diabetes y su abuelo. Tuvimos suerte de no contagiarnos, pero hasta ahora no estamos libres de eso. Debido a la mala información que existía en la tele, la radio, los teléfonos, los celulares, yo sentía el miedo o el temor de si salía a comprar algo. Juanita asegura que la desinformación fue la clave para llevarla a estados de estrés y paranoia. Las contradicciones sobre qué era bueno o malo para evitar contraer el virus y el constante ascenso de casos y fallecidos acrecienta el temor y estrés en la joven. Traigo miedo, me trajo paranoia porque tenía la ansiedad, la necesidad de todo el tiempo estarme limpiando las manos, lavándome, bañándome, estando todo el tiempo llena de alcohol. Los cambios de humor y bajones emocionales fueron continuos por la necesidad de saber el desenlace de la pandemia. La necesidad continúa de buscar certeza y seguridad ante un virus nuevo que paralizó al mundo y generó pánico en más de uno. Podía estar de la nada enojada o estaba triste o con ese sentimiento de no saber qué hacer. Aseguró que el miedo aún persiste ante la amenaza de un posible rebrote y es por eso que realiza todos los protocolos de bioseguridad. Yo me enfermo o si yo tengo algo y puedo contagiar a mi mamá, a mis abuelitos,
a los que más quiero. Sentía miedo. Según la Sociedad Boliviana de Psiquiatría Filial La Paz, hay dos vertientes que afectan la salud mental durante la pandemia. Por un lado, está la propia enfermedad y el miedo de las personas a contagiarse y contagiar. Por otro, el confinamiento, que ha puesto en relieve muchas situaciones familiares. Ambas pueden originar o acentuar trastornos como la depresión y la ansiedad, los cuales suelen traer consigo otro tipo de problemas. Como se conoce, el epicentro de la pandemia del coronavirus en nuestro país fue el departamento de Santa Cruz, y dentro de este, su ciudad más afectada fue Montero. Ubicada al norte de la metrópole oriental, en esta ciudad, trabajó en primera línea durante la pandemia el doctor Mauricio Martínez, que nos cuenta en su testimonio cómo vivió esta época de crisis y cómo tuvo que salir adelante trabajando, arriesgando su vida. Todos los pacientes que yo veía me han marcado, ¿no? Porque el paciente que era captado como con coronavirus, con diagnóstico reciente, o que hacía una consulta normal, pues iba a aislamiento o iba con el médico general. Cuando a mí me llamaban era porque el paciente estaba muy grave y tenía que intubarlo sí o sí. Este es el vestidor. Todo esto era el área COVID. El ingreso a la UCI. Estas eran las salas de aislamiento. El triaje de los pacientes se hacía en la parte externa del hospital. Teníamos 2 entradas. Tenían su ducha desinfectante que no demostró casi ninguna eficacia. Tenemos 4 ambulancias, de las cuales 3 estaban destinadas al traslado de pacientes con COVID. El doctor Martínez relata cómo la pandemia del coronavirus afectó a Montero y nos da su testimonio del comienzo de los contagios que se dio justamente en esta ciudad y la reacción de los profesionales en salud ante esta crisis. Mi hijo mayor lo tomó muy bien, es muy cerebral él. Claro que sí se notaba que se preocupaba bastante, y más porque tuvimos periodos en los que nos aislaron, ¿no? Teníamos contacto demasiado directo o descuidado con algún paciente que había tenido coronavirus y requirió intubación y su carga viral era muy grande. Mi hija menor fue la más afectada, pero ya está más tranquila, ¿no? Ya se le pasó un poco la paranoia. En todo el mundo, especialistas como los anestesiólogos son los más necesitados en los centros de aislamiento de pacientes graves de coronavirus, pues estos médicos son expertos en el proceso de intubación, vital para mantener con vida a los infectados graves. El doctor Martínez nos cuenta su rutina diaria cuando salía todos los días de la pandemia a cumplir su deber en su fuente laboral, teniendo que seguir un arduo y tortuoso protocolo de desinfección al entrar y salir de la clínica y al volver a su hogar. Bueno, la rutina era una rutina de miedo, ¿no? Esperábamos siempre llamado para ir a atender a algún paciente grave, o en mi caso, que era el médico encargado de intubar a los pacientes graves. Uno salía con la ropa normal, llegaba a la fuente de trabajo, tenía que seguir el protocolo de vestimenta, que incluía ropa quirúrgica, encima de la ropa quirúrgica el overol, y encima del overol recién venía una bata, una bata plástica, ¿no? Algo que sea lavable y repelente a los líquidos. Después había que ponerse la mascarilla, una mascarilla full face, esas máscaras que cubren toda la cara, y pues estar así durante 6-8 horas, lo que dure tu tiempo, ¿no? En el pico de la pandemia y con contagios en Montero, fallecieron colegas del doctor Martínez, quien nos da su testimonio sobre estos dolorosos hechos. Guavirá fue el centro y Montero el centro de la pandemia en Santa Cruz y en todo Bolivia. Sí nos tocó algunos médicos muy amigos, inclusive conocidos desde la época de internado, que fallecieron: el doctor Arce, el doctor Morón, que fue mi profesor, el doctor Félix Arumbari, que era un colega que trabajaba conmigo en la terapia intensiva. De Bolivia nos trasladamos hasta Argentina, ciudad de Buenos Aires. Allí, en similar caso, encontramos a Rodrigo Janco, boliviano de 29 años, residente.
Tras pasar 2 años en el extranjero en busca de una especialidad, relata su caso en particular como una de las consecuencias del constante estrés que genera el estar vinculado a pacientes con COVID-19. Estar metido en una habitación con un paciente COVID de 3 a 4 horas dializando, sabiendo que se te puede complicar, se te puede morir el paciente y tú tienes que estar listo con la medicación, con las maniobras para poder reanimarlo. Tras la rutina y protocolo que se tiene en posibles casos de COVID-19, los sospechosos, incluyendo en este caso al Dr. Janco, realizan una llamada a los números de emergencia correspondientes para indicar sus síntomas y, de coincidir, estos son aislados en un ala del hospital designado por 1 semana, tiempo que se demora en obtener los resultados de la prueba de COVID. El sentimiento de que ahora sí me llegó a mí, y como sentía dificultad respiratoria en ese momento por la crisis de ansiedad y de angustia que tenía, entonces pensé que se me podía complicar y podía salir mal todo. Una noche en la cual llegué a pensar que realmente iba a morir, como te digo, una crisis de angustia, una sensación de muerte inexplicable, y lo sentía. Tras esta crisis, el Dr. Janco pudo recurrir a la ayuda correspondiente de profesionales en el área psiquiátrica, que ayudaron a entender que los síntomas que se presentaron fueron generados bajo un agotamiento y estrés mental. Luz Claros, esposa de Rodrigo Janco, relata desde otro ángulo la experiencia del colapso y posterior recuperación de su esposo. Al volver del hospital ya no era el mismo, su actitud había cambiado, se encontraba más ansioso, más tenso, nervioso. Él creía que el resultado no era el correcto, aún seguía pensando que podía tener la enfermedad y que por alguna extraña razón le habían dado un falso negativo. La señora Betty Justiniano, dirigente de la Federación de Personas con Discapacidad, suele estar acompañado de su hijo Brian en toda una reunión o convocatoria. Sucesos que tuvieron que ser interrumpidos. Y justamente mi hijo, que es una persona con discapacidad mental, ha tenido que estar encerrado, ¿no? Aislado, porque mi domicilio en Trinidad es al frente del hospital, donde era justamente el centro COVID en Trinidad. Y teníamos que estar encerrados, ¿no? Porque ustedes saben que si les da el COVID a una persona con discapacidad mental, no se los puede casi vacunar, no se los puede medicar, o sea, en ese tema del COVID es bien grave, ¿no? Hemos sufrido bastante el aislamiento, no poder salir. El departamento de Beni fue otro de los afectados por el COVID-19 y para las personas con discapacidad fue complicado sobrellevar sus necesidades básicas. Ahora él ha retrocedido, ¿no? Porque él, como el paramedicado estaba bien, pero con el fallecimiento de mi mamá, entonces está perdido ahorita. Ahorita él vive encerrado, ¿no? Quizás más triste, no sé hasta cuándo le irá a dar va a salir de ese trance, ¿no? Porque él está en un trance, en un trauma, mejor dicho, ¿no? Un trauma psicoafectivo. El tener una familia con discapacidad es un esfuerzo y responsabilidad muy grande, y más cuando no se tiene apoyo de la pareja. Esta es la situación de Nilda, una joven mamá que a diario tiene que asistir a su pequeño hijo de 8 años. Hablamos de Gaelito. Cuando sacaba la puertita nos sentábamos un momento y para él era prácticamente estar feliz ahí. Y por más que no haya gente caminando, no haya autos, nada, él era feliz al simple hecho de estar allá afuera, porque estando dentro de casa mostraba enojo. A pesar que la Sociedad Boliviana de Psiquiatría, filial La Paz, ha elaborado un plan para que el Ministerio de Salud refuerce los hospitales psiquiátricos con profesionales, solo el tiempo y el gobierno sabrá que a futuro y para enfrentar este tipo de situaciones adversas y extraordinarias se tendrá que combatir primero la pandemia de salud mental
que ha sido una secuela que tomó desprevenidamente a un país que no estaba preparado.